Bai, eguardion guztioi eta mila esker hor atzean nunbait zaudeten guztioi. Gaurko egunean berriz ere Euskal Herria Bilduko mahai politikoak egungo egoerari buruzko hausnarketa egin du eta zera eralazi nahi dio gure herriari. Sarrera bezala esango genuke politikak baduela ardura eta militantzia politikoak ardura berezia duela herri honetan. Herri honetan, jende askok politikan militatu egiten du herri honekiko konpromiso, mai goreneko konpromisoa duelako. Guk askotan aipatu izan dugu guretzat kezkagarria dela politika konbentzionalak ze motatako urruntasunak frogatzen ditu egunerokotasunean jende askorekin. Eta horrek kezkatu egiten gaitu. Horregatik guk beti esan dugu ez bakarrik Euskal Herria Bilduk esaten duena, egiten duela eta egiten duena esan. Euskal Herria Bilduk uste du Euskal Herriak askotan frogatu egin duela herri heldu badela. Eta Euskal Herria Bilduk uste du politikak jendeari heldua den bezala hitz egin behar diola. Eta politikak egia esan behar duela. Eta politikak egi osoa esan behar duela. Gure ustez hori da gure lehen konpromisoa. Jendea ezin daiteke tratatu umea izango balitz bezala. Jendea heldua da. Euskal Herria heldua da. Eta Euskal Herriari egia esan behar zaio eta egi osoa esan behar zaio. Eta zentzu horretan lehen galdera bat pausatzen du Euskal Herria Bilduk. Zein da egoera momentu honetan? Ez bakarrik Euskal Herrian, Europan, Espainiar Estatuan eta barrean. Egoera larria da. Eta are eta larriagoa izan daiteke neurriak ez badira hartzen. Eta neurriak hartzeko berriz ere, berandugoaz, berriz ere, berandugoaz. Eta hau ez da doainik ateratzen, Hemen argi eta garbi esan behar da, birusarekiko elkarbizitzean oinarritutako estrategiak porrot egin duela. Eta hori ja jende askok onartu egiten du. Jende askok eta era guztietako jendeak onartzen duela. Komunitate zientifikoak horrela agerian uzten ari da azken egunotan. Hemen estrategia bat jarri zen martxan esaten batzuk alarmista ginela, katastrofista ginela, eta hemen beharrezkoa zela zaindu osasun publikoa eta ekonomia. Ongi, hilabete batzuk berantago, ez ekonomia eta ez osasuna ez daude ongi. Eta hori da realitatea, eta hori da jendeari esan behar zaiona. Hemen jendeari esan behar zaio. Administrazio publikoek bigarren konfinamendu bat aginduko dutela datozen egunetan, o datozen astetan, berdin zaigu. Eta hori da egia, eta hori da esan behar zaiona jendeari. Jendeak dakiena, jendeak bere komentarioetan, herri guztietan, lantegietan, dendetan eta toki guztietan planteatzen duena. Bai, egia esan behar zaio jendeari. Neurriak hartu behar dira. Eta jendeari izan behar zaio autoritate publikoek datozen egunero astetan konfinamendu bat aginduko dutela. Hori da esan behar zaiona jendeari. Eta guk, momentu historiko honetan eta momentu politiko honetan, ez gaude kontu ajusterik egiteko. Bakoitzak ze momentuan eta zer esan zuen berriz ere gogoratzeko. Baina jendeari egia esan behar zaio. Eta beraz, hortaragoaz. Eta lehenbailen esan, hobeto jendearentzat. Ez parsimoniak eta ez pasibitateak ez gaitu aterako egungo egoeratik. Bigarren erreflexioa, zeintzu dira arrazoiak bigarren konfinamendu hau iragarriko dutenen momentuan egon gaitezken nolabait ere argitzeko. Lehen konfinamenduak emaitzak eman zituen. Lehen konfinamenduak kurba aplanatu zuen. Baina guk, momentu haretan, konfinamendu hori aprobetxatu behar zela esan genuen, neurriak hartzeko, baldintzak sartzeko. Nola baitere deseskalada era razional batean egiteko eta baldintzetan egiteko. Baldintzak zeintzu ziren? Inbertsio publiko nahikoa egitea, osasungintzan, hezkuntzan, rastreatzaileen inguruan, eta bar. Zeintzen ea Euskal Herria Bilduk garai haietan plantatutakoa, argi eta garbi. Neurriak hartu behar ziren, gertatuko dena ez gertatzeko. Neurriak hartu behar ziren, gertatuko dena ez gertatzeko. Baina gertatuko da. Hirugarren erreflexioa, eta zeina da ardura.
Zeinena da ardura? Zeren eta orain maizegi entzuten dugu ardura jendearena dena. Eta guk ez dugu esaten jendea eta euskaldunak eta euskal herritarrak askotan frogatu dugu oso arduratxoa garela. Ez, jendeak ardurarekin jokatu behar du, eta ardurarekin aritu behar da eguneroko bizitzan. Baina orain esatea jendea arduratxoa ez dela izan eta horregatik gaudela bigarren konfinamenduan ez da zilegia, ez da honestoa, ez da egia. Arduradun politikoa eta autoritate publikoak dute. Hor daude ardurak. Gasteizko gobernuan eta Nafarroko gobernuan Euskal Herriari, Hego Euskal Herriari dagokioenean. Eta ez dira ardura berdinak. Ez delako berdinak izan, ez direlako berdinak izan hartutako erabakiak Nafarroan eta EAen. Baina ardurak hor daude. Zergaitik daude ardurak hor? Oso berandu sartu ginelako eta oso azkar atera gintuztetelako. Eta gainera, atera ziguten baldintzarik gabe, etxeko lanak egin gabe. Eta orain, berriz ere berandu doaz. Eta egun bakoitzeko horrek koste bat dakarkio Euskal Herritarrei, osasun publikoan eta ekonomian. Hori da egin behar dugun irakurketa. Beraz, urteetan eta urteetan murrizketak aplikatu dituzten horiek eta egun inbertsio nahikorik egiten ez duten horiek, rastreatzailetan, osasungintzan, hezkuntzan, eta bar, dira arduradunak. Zeren arduradunak? Bigarren konfinamendura eramango gaituztenak. Horiek dira arduradunak. Eta guk lehenengo konfinamenduan gauza bat argi utzi genuen. Badago gauza bat lehen konfinamendu bat baino txarragoa, eta da bigarren konfinamendu bat. Hortaragoaz, izango da arinagoa, baina arinagoa baldin bada ere luzeagoa izango da. Hori da egiten dugun iragarpena. Euskal Herriari azken mezua. Egia da sakrifizioak beharrezkoak izango direla. Egia da neurriak beharrezkoak direla. Baina hemen neurriak soilik nolabait ere esparru batean hartzen ari dira. Neurri murriztatzaileak hartzen ari dira. Memoria ekonomikoa ez dutenak. Baina memoria ekonomikoa dituzten neurriak faltan botatzen ditugu. Hemen ezin daiteke bakarrik esan maskarilla jarri behar ditugula, distantzia soziala mantendu behar dugula, hori guztia egin behar da. Eta hartu beharko diren neurriak ere hartu behar dira, baina zentzu berean beste neurri batzuk hartu behar dira. Ezin daiteke esan ostalaritzari itxi behar duela horrek ez badu nolabait ere plan finantziero bat ostalaritza sustengatzeko. Hori da egin behar dena. Hau da, sektore kaltetuak babestu egin behar dira. Eta guk Euskal Herriari esan nahi diogu, baietz, sakrifiziak beharrezkoak direla. Birusa garaitua izateko sakrifizioak behar ditugula. Eta egingo ditugula. Baina aldi berean esan behar diogu autoridade publikoei, Gasteizko gobernuari eta Nafarroko gobernuari, ez dela bakarrik hori estrategia. Ez duela bakarrik horrek balio. Horrekin batera neurri ekonomikoak hartu behar dira. Jendea babestu behar da, ostalaritza babestu behar da, komertzioa babestu behar da, aktibitate ekonomikoa babestu egin behar da, baina hori diruarekin egiten da. Eta hemen hartu diren erabaki guztiak ez dute memoria ekonomikorik. Hemen murriztatzaileak diren neurriak bakarrik hartu egin dira. Bukatzeko, guk esperantza osoa daukagu. Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak egoera zail honetatik ere aterako gara. Eta aterako gara horretan, guk errebindikazio esparrua ez dugu albo batetara utziko. Guk kaleak ez ditugu nahi fascistak bere agenda reakzionarioa inposatzeko. Guk ez ditugu kaleak nahi fascistak eta agenda reakzionarioa duten sektoreak bere eskuzteko. Hoiek ez dute kabidarik Euskal Herrian. Guk kaleak nahi ditugu inbertsio publikoa exigitzeko, ardura politikoak exigitzeko, ardura nahi esateko osasungintzan, hezkuntzan, inbertsioak egin behar direla. Europan, barne produktu gordinaren 10% destinatzen dela COVID-a, nolabait ere COVID-aren aurkako borrokan eta hemen 4ean ere ez gaudela. Horretarako nahi ditugu kaleetan egon. Horretan ere Euskal Herria Bilduk bere ardura politiko osoa planteatuko du. Guk uste dugu Euskal Herriak merezi duela. Sakrifizioak bai, neurriak bai, baina inbertsio publikoak ere bai. Decía que hoy
La mesa política ha vuelto a analizar la situación que estamos atravesando y quiere trasladar a la opinión pública de nuestro país cuáles son las impresiones, las reflexiones y las propuestas que hace Euskal Herria Bildu ante una situación delicada y crítica como la que estamos atravesando. En primer lugar, una primera reflexión a modo de entrada o a modo de prólogo. La militancia política exige responsabilidad. Nosotros y nosotras no estamos en la política ni para acabar en los consejos de administración de grandes empresas, ni para labrar carreras políticas personales. Estamos en la política porque queremos y tenemos un proyecto para este país, un proyecto soberanista y un proyecto de izquierdas para este país. Para nosotros la política consiste en decirle a la gente la verdad y por tratar a la gente como si la gente fuera adulta. Esta es la concepción de la política que tenemos. No se puede infantilizar a la gente, no se puede tratar a la gente como si fuera menor de edad. Hay que tratar a la gente como lo que es, gente adulta. Y en ese sentido creemos que hay que decirle a la gente la verdad. Aunque a veces duela decir la verdad, porque desde nuestro punto de vista también hay en la política grandes diferencias. Nosotros no nos sumamos a ese eslogan tan manido de todos los políticos son iguales. No, no todos los políticos somos iguales porque no todas las trayectorias son iguales. Pero hay políticos que creen que no se pueden adoptar medidas antipopulares porque la gente te las puede hacer pagar en unas elecciones. Frente a esa política y frente a esa clase política, frente a la élite de la política, nosotros reclamamos una política que con aciertos y equivocaciones le dice a la gente la verdad, lo que pensamos de verdad. Estemos equivocados o no, a nosotros no se nos podrá decir que no decimos lo que pensamos en todos los momentos, por duro que sea lo que tengamos que decir. Por eso, la primera pregunta a la que hay que responder y que la gente necesita saber es ¿en qué situación estamos? Bueno, yo creo que la gente ya, nuestro país, nuestro pueblo, sabe exactamente dónde estamos. Estamos en una grave situación que se agrava por momentos. Estamos en una grave situación que se agrava por momentos. Ya esto ya no lo dice Euskal Herria Bildu, ya lo dicen los médicos de este país, la gente que trabaja en Osakidetza, todo el mundo conviene ya en que esta es una situación que está rozando los límites de cualquier situación razonable que podríamos tener en este país. En este país, como en otros muchos, la estrategia de convivir con el virus ha fracasado. Ha fracasado. Ya no lo decimos nosotros, lo dice la comunidad científica, lo dicen incluso sectores económicos. Es decir, esta estrategia ha dado lo que ha dado. ¿Y cuál es el balance de esta estrategia? Que aquellos que querían salvar la salud pública al mismo tiempo que la economía de algunos pocos, porque aquí se han producido cierres de determinados sectores económicos en un lapso de tiempo muy concreto, como la hostelería. Es decir, la conclusión de esta estrategia es que hoy está mal la economía y está mal la salud. Esta es la conclusión. No decimos que sea un problema fácil de resolver, pero lo que decimos es, aquí se ha puesto en marcha una estrategia y esta estrategia no ha dado resultados o no los resultados que esperábamos. ¿Y esto a dónde nos lleva? Vamos a decirle a la gente la verdad, al segundo confinamiento. Al segundo confinamiento. Y lo que están tratando es de dosificar la información para ir haciendo creer a la gente como si la gente no fuera adulta. No, la gente ya sabe que vamos a un segundo confinamiento. Y otra cosa es de qué tipo de modalidad se trate. Probablemente no sea como el de marzo, pero todo el mundo empieza a pensar ya que esto es el destino al que le van a someter a este pueblo las autoridades públicas de este pueblo, tanto en Nafarroa como en la EAE. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿y cuáles son las razones? Porque parece que esto no tiene responsables ni razones. Nosotras hoy no estamos aquí para ajustar cuentas en términos políticos, ni para decir qué posición tuvo cada cual en marzo. No estamos para eso, no es tiempo para eso, es tiempo de responsabilidad. Pero hay que recordar que nosotras dijimos que el primer confinamiento tenía que servir para generar las condiciones de una desescalada razonable. Y dijimos en marzo, en abril, que había algo mucho peor que el confinamiento, que era un segundo confinamiento. Bien, ya vamos al segundo confinamiento. ¿Y cuáles eran las condiciones que, desde nuestro punto de vista, eran razonables? Repito, frente a un problema complejo que no tiene fácil solución. Era, para desescalar, hay que estar preparados.
Hay que invertir mucho en sanidad, hay que invertir en educación, hay que invertir en rastreadores, hay que invertir en una aplicación digital que permita rastrear y cercar inmediatamente y con rapidez, con un plan conjunto con los ayuntamientos, cualquier foco que se pudiera otra vez poner en marcha en nuestro país. Todo eso no se ha hecho, todo eso no se ha hecho, o se ha hecho de manera muy escasa. ¿Y esto a dónde nos ha conducido? Nos ha conducido a estar a las puertas del segundo confinamiento. Bueno, esta es la conclusión. ¿Y de quién es la responsabilidad? Ahora resulta que la responsabilidad es de la gente. O sea, a esa gente que se le ha dicho que ocupen terrazas, que se vayan de vacaciones, que pueden votar, que pueden hacer deporte colectivo, que pueden abrir los gimnasios. Ahora la culpa es de que la gente se ha relajado. No, la gente se ha relajado porque las autoridades han dado a entender durante muchos meses que el problema era un problema controlado. Por lo tanto, nosotros y nosotras le decimos a la gente, claro que la gente es responsable y tiene que ser responsable. Nosotros no somos de los que decimos que la gente siempre tiene razón y de que no hay conductas irresponsables. Hay conductas irresponsables, pero no se puede poner la prueba de la carga en la gente. No, la gente ha hecho lo que las autoridades le han permitido hacer. Eso es lo que ha hecho la gente. En segundo lugar, ¿de quién es pues la responsabilidad? De nuestras autoridades públicas, en Gasteiz y en Nafarroa. Y en Nafarroa y en Gasteiz se han tomado medidas diferentes y por lo tanto lo quiero poner también encima de la mesa, pero a todas luces insuficientes. La responsabilidad es de aquellos que llevan años haciendo recortes en sanidad y en educación, de aquellos que dijeron que nosotros éramos alarmistas, que éramos no sabemos qué cosas más y que no han hecho sus deberes. Esta es la conclusión y esos son los responsables. Aquí se están tomando medidas que no tienen memoria económica, salen gratis. En este país hasta las mascarillas las pagamos nosotros y nosotras, hasta eso. Y claro, se puede decir, hay que cortar, que sí, que además decimos que sí, que hay que tomar medidas de restricción de la movilidad, que sí. Pero lo que decimos, ¿y dónde están las medidas que tienen acompañada una memoria económica? ¿Cuánto se está invirtiendo en sanidad, en rastreadores, en educación, en maestros y en maestras, en APPs? ¿Cuánto se está invirtiendo en eso? En Europa el 10% del Producto Interior Bruto. Incluso el FMI ha recomendado que se invierta cada vez más en eso. El FMI, que no es un peligroso ente izquierdista mundial. Aquí no llegamos al 4. Bueno, esta es la realidad. Y lo que decimos es, cuanto más se invierta en esto, en lo público, antes saldremos de este envite que nos ha planteado el virus. Porque aquí lo que va por delante es el virus. Y por detrás todos aquellos que quieren salvaguardar determinados intereses económicos de unos pocos. Porque aquí la hostelería se cierra rápido. Pero la pregunta es, ¿y qué plan económico hay para salvar la hostelería o para mantener esos sectores golpeados por el virus? Esto es lo que hay que poner encima de la mesa y lo que hay que debatir y acordar. Por último, un último mensaje a nuestro país. Antes he dicho que hay que decirle la verdad a la gente y nosotros y nosotras lo hacemos. No salimos de esto sin sacrificios. Quien diga que se sale de esto sin sacrificios, miente. De aquí se sale con sacrificios. Y está bien, y nosotros decimos que sí, que este país ha demostrado ser capaz de hacer sacrificios durante muchos años en muchas etapas de su historia. Pero este es un país adulto. Es un país responsable y es un país que cuando se le habla claro sabe qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. No se puede salir de esta situación sin tomar medidas, sí, sin tomar medidas drásticas, sí. Y las van a tomar ahora nuestras autoridades, como siempre, tarde y mal. Pero nosotras y nosotros tenemos una gran esperanza en nuestro país. Nuestro país es un país adulto, es un país que tiene energías suficientes para salir también de este envite. Con sacrificio sí, pero con responsabilidad. Y en esto vamos a hacer una última reflexión que nos parece importante. En este país no hay sitio en las calles ni para fascistas ni para aquellos que quieren plantear una agenda reaccionaria. En este país las calles las ocupamos las gentes que lo que reclamamos es medidas, sin duda, drásticas, sin duda, pero inversión pública. Ese es el debate que queremos hacer. No nos despistemos en el debate. El debate que hay que hacer es cuánto vamos a invertir en sanidad pública, cuánto vamos a invertir en educación, en rastreadores,
¿Cuánto vamos a poner de nuestra parte para fortalecer una administración o administraciones públicas capaces de volvernos a dar seguridad? Capaces de volvernos a dar seguridad en nuestro futuro económico y en lo que respecta a la sanidad pública. Mi esker. Bai, eskerrik asko agerraldio jarraitzen ari zaretenok, badakizuen modu digitalean egiten ari garela COVID-aren ondorioen gaitik, orain kazetariek bidalitako galderak irakurtzera pasako naiz, Arnaldo. Berriak galdera egiten du. Lehendakariak bihar hasiko du bilera sorta bat alderdiekin. EH Bildurekin badago hitzordurik? Bai, hitzordua itxita dago. Esan nahi dut talde parlamentarioarekin dela ronda hori eta EH Bilduko talde parlamentarioarekin ostiralean bilduko da. Gazteleraz ere esango duzu, mesedez? Sí, el lehendakari ha planteado una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios de la Cámara de Gasteiz y tiene concertada una cita con el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu para este viernes. El diario Público también nos envía un par de preguntas. Te leo la primera, Arnaldo. ¿Considera EH Bildu que debe producirse un nuevo confinamiento domiciliario? No es que Euskal Herria Bildu considere que vayamos o tengamos la necesidad de un segundo confinamiento, es que va a haber un segundo confinamiento y no lo va a decretar Euskal Herria Bildu. Lo va a decretar las autoridades públicas, tanto en el Estado español como en el sur de nuestro país. Entonces, la pregunta tiene respuesta fácil. Los que no han hecho las cosas bien nos van a decretar un segundo confinamiento en Euskal Herria y en el Estado. Te paso ahora a leer la segunda pregunta que nos dirige el diario Público. ¿Qué valoración hace de las protestas negacionistas en la CAF? Bueno, me parece, yo no voy a entrar a valorar las protestas de quienes niegan la existencia del virus, de las teorías de la conspiración que circulan en el país y en el conjunto del planeta. Para mí este no es el debate. Para mí este no es el debate. Para mí el debate es qué hacen las autoridades públicas en términos de inversiones públicas para hacer frente a una pandemia sanitaria, económica y social. Este es el debate que a mí me interesa. Yo no tengo interés en debatir con los sectores negacionistas. Yo no comparto para nada, en absoluto, sus puntos de vista, pero para mí hay gente que está tratando de desviar el foco de atención y el debate central. El debate central es que tenemos una pandemia social, económica y sanitaria. Y aquí hay que hablar menos de negacionistas y más de salud pública, más de administración pública, más de inversiones públicas. Para mí este es el debate, este es el que nos interesa. Y nosotras y nosotros decimos, como resumen, medidas drásticas, sí, sacrificios, sí, pero acompañados por, primero, la responsabilidad de las autoridades públicas. Los primeros que tienen que ser responsables son las autoridades públicas, en este caso la de Gasteiz y Nafarroa. Y lo que tienen que garantizar es que a ver si del primer confinamiento hemos aprendido algo, porque ya nos llevan al segundo confinamiento. Y si no aprendemos nada, pues estaremos en condiciones de decir que, desgraciadamente, no vamos a salir a tiempo de esta. Ya el segundo confinamiento se está planteando en términos que lo van a hacer más largo. Bien, no tenemos discusión. Lo que decimos es, evidentemente, que el debate ahora no es el de negacionistas sí o negacionistas no. Tenemos una situación crítica en términos sociales, económicos y sanitarios y, por lo tanto, necesitamos una administración pública, unas administraciones públicas responsables, transparentes, que le digan a la gente la verdad y que inviertan dinero público para defendernos de estas pandemias. Esango duzu hori euskaraz ere bai, mesedez? Hau azkena? Bueno, nire ustez, nik ez dakat inongo asmorik sektore negazionistekin eztabaidarik egiteko, ez dut konpartitzen beraien posizioak, jakina da, baina niretzat badaude orain despistatzeko eztabaida batzuk eta nolabait ere eztabaida simulakro batzuk egiten ari dira. Eztabaida ez da hori, eztabaida da zer egin duten administrazio publikoek, zergaitik ekarri gaituzten bigarren konfinamenduaren atarira, eta zer egin behar da egoerari aurre egiteko. Eta guri interesatzen zaigun eztabaida da zenbat diru destinatuko duen administrazio publikoak gure osasungintza, gure hezkuntza, gure erraustatzaileak eta bar indartzeko. Hori da gure eztabaida. Eta guk eztabaida hori egin nahi dugu. Beste eztabaida guztiak eztabaida zentral hau izkutatu nahi dute gure ustez. Eta guk horrekin ez gaude ados.
Eskerrik asko ba, Arnaldo, ez daukagu beste galderarik. Muchas gracias a todos por seguir esta comparecencia y por habernos enviado vuestras preguntas. Hurrengora arte eta eskerrik asko. Zaindu. Bale, mi esker.